Buenas noches, mi nombre es Flor Marina Alfonso, estudiante de la Universidad Manuela Beltrán en Maestría de Gerencia Estratégica de Talento Humano. Voy a darles una pequeña información sobre la investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiene por objeto determinar las cualidades de una cosa, una persona o un aspecto en particular que no persigue la generalización ni la cantidad significativa. Este método de investigación es usado principalmente en las ciencias sociales, que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social, empleando métodos de recolección de datos con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como se experimenta. La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan, además de buscar el porqué y el cómo de una decisión. La investigación cualitativa tiene algunas características que pueden ser la comprensión, profundiza, explora y valora fenómenos o situaciones desde la perspectiva del participante en un contexto natural. Maneja algunos métodos o diseños que son la investigación ficción, biografías, teoría fundamentada, estudios etnográficos, investigación evaluativa, estudios fenomenológicos, estudios de casos, fenomenografía y etnometodología. Hice un pequeño cuadro comparativo que lo voy a explicar empezando por el concepto y origen de cada uno de ellos. La etnografía describe y analiza ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos culturales y comunidades, abarcando la historia, la geografía y los subsistemas. Su origen data de la época de Heródoto, desarrollada en el siglo XX por antropólogos y sociólogos como Broniarski-Malinowski, quien es considerado el padre de la etnografía. La etnografía virtual es la respuesta del método etnográfico a una nueva realidad surgida con el apogeo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el impacto que tiene en la forma de interactuar entre individuo-individuo, individuo colectivo e individuo-máquina. Es casi incomparable en relación a otras tecnologías comunicativas surgidas anteriormente. La teoría fundamentada es un método de investigación en el que la teoría emerge desde los datos. Es una metodología que tiene por objeto la identificación de procesos sociales básicos como punto central de la teoría. Por lo tanto, el objetivo es el descubrimiento de una teoría explicativa, comprensiva acerca de un fenómeno particular. La investigación-acción. Acción proviene del autor Kurt Lewis, utilizado por primera vez en 1944. Su finalidad es resolver problema cotidiano de inmediato y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guía la toma de decisiones y para programas, procesos y reformas estructurales. Fue tomado del Salgado M 2007. El caso estudio es un instrumento o método de investigación con origen en la investigación médica, psicológica y educativa que se enfoca en un caso en específico de una sola persona o grupo, el cual es exclusivo dentro de esa persona o grupo. La fenomenología, su iniciador fue Edmund Gust Albrecht Husserl en 1859. Es un filósofo y matemático oriundo de Moravia, discípulo de Frank Brentano. Es una corriente filosófica que propone la resolución de todos los problemas filosóficos a partir de la experiencia intuitiva, también llamada evidente. Esto significa que examina a los seres y acciones que se manifiestan en el mundo. Por lo tanto, su materia de estudio es todo lo que es perceptible y tiene esencia. Vamos a hablar de las fases. En la etnografía se contemplan las siguientes fases: selección de diseño, determinación de técnicas, acceso al ámbito de investigación, la selección de los informantes, recogida de datos, procesamiento de información recogida, elaboración del informe. En la etnografía virtual se contemplan las mismas bases de la etnografía con la facilidad de que todo es por medio de Internet. La teoría fundamentada. Las fases son la exploratoria y de reflexión, la de planificación, fase de entrada en el escenario, recogida y análisis de información, retirada del escenario y elaboración del informe.
En la investigación-acción, las fases del método son flexibles ya que permiten abordar los hechos sociales como dinámicos y cambiantes, por lo tanto están sujetos a los cambios en el mismo proceso que genere. Proviene del modelo Lewis sobre las tres etapas del cambio social: descongelación, movimiento y recongelación. En el estudio de caso, las fases son la identificación del problema a investigar, revisión de literatura, diseño de investigación, recolección de datos y técnicas de correlación. Y en la fenomenología, la etapa previa, la etapa descriptiva, la etapa estructural y etapa de discusión de los resultados. Ahora hablaremos de las técnicas e instrumentos de recolección. En la etnografía se utiliza la observación participante, la estrategia abierta a informantes, historias de vida y estudios de casos. En la etnografía virtual, esta etnografía se facilita pues por el manejo de software, procesamiento de datos y que abarca todas las posibles fuentes gracias a la digitalización de la información que permite su procesamiento en ordenadores y se basa en Internet, lo cual se fundamenta en la complementación de técnicas de recolección de datos tanto online como offline, considerado que es una metodología que es la llave para lograr una información comprensiva de las situaciones en estudio. Teoría fundamentada: la técnica de conservación participante, observación directa, entrevista semiestructurada. Investigación-acción. Tiene el proceso de insatisfacción con el actual estado de las cosas, identificación de un área de problema, identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción, formulación de varias hipótesis, selección de una hipótesis, ejecución de una acción para comprobar la hipótesis, evaluación de los efectos de la acción y generalizaciones. En el estudio caso, las técnicas más utilizadas son la recolección de datos en las investigaciones cualitativas por lo general y el estudio de caso particular son el análisis de documentos, la observación y las encuestas. En la fenomenología se maneja la lectura general de la descripción de cada protocolo, delimitación de las unidades temáticas naturales, determinación del tema central que domina una unidad temática, expresión del tema central del lenguaje científico, integración de todos los temas centrales en una unidad descriptiva, entrevista final con los sujetos de estudio. Ahora hablamos del análisis de datos. En el análisis de datos de la etnografía tenemos la reflexión analítica sobre los datos, selección y reducción de datos, organización y categorización de datos. En la etnografía virtual son los mismos se manejan los mismos análisis de datos, pero con la facilidad de que todo es por internet. En la teoría fundamentada se maneja el proceso de recolección de datos, codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y visualización de la teoría. En la investigación-acción, el proceso de investigación-acción constituye un proceso continuo, una espiral donde se van dando los momentos de problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva problematización. En el estudio de caso, el análisis de los resultados tienden a estar más basados en la opinión que en los métodos estadísticos. Generalmente la idea es tratar de recopilar información en un formato manejable, construir una narración en torno a ella. En la fenomenología se maneja la transcripción, elaboración de unidades del significado general, elaboración de unidades del significado relevante para el tema de la investigación, verificación de unidades del significado relevante y conclusión. En este momento les dejo la bibliografía que se manejó para realizar este pequeño informe. Muchísimas gracias por atención. Que pasen buena noche.